Buenos días, soy la doctora Patricia Casilián, jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Ante todo, quiero agradecer a la Dirección de Procesos Asistenciales y Calidad por habernos convocado a este encuentro de gestión hospitalaria. Para empezar, quisiera hacer una reseña histórica para darle marco a la charla y contar brevemente de dónde viene el Servicio de Cardiología Pediátrica y a dónde llegamos en el día de hoy. Como todos ustedes saben, en el año 1971 el hospital se refundó como Hospital General de Agudos porque hasta ese momento era Instituto de Investigaciones. Entonces, en el año 1971 se creó el Servicio de Pediatría y conjuntamente con el Servicio de Pediatría se fundó la sección de Cardiología Infantil, en ese momento a cargo del doctor Mariano Iturralde. Al año siguiente se crearon las áreas de obstetricia y neonatología. Entre el 72 y el 79, a medida que se iba desarrollando el área asistencial, se realizaron algunas cirugías cardiovasculares infantiles y hemodinamias pediátricas en forma aislada por los doctores Bedoya e Iturralde respectivamente. En el año 1979 asume la jefatura de la sección Cardiología Pediátrica el doctor Jorge Luis Gentile. En el año 83 se creó una estructura hospitalaria donde se fusionó a las secciones de cardiología y neumonología, dando lugar a una sección común denominada sección cardiopulmonar, que estuvo vigente durante 38 años. En la década del 80 irrumpió la ultrasonografía, y esto lo remarco porque fue muy importante, dado que el hospital adquirió el primer ecocardiógrafo bidimensional en el año 85. Y esto para la especialidad de cardiología cambió muchísimo los procesos diagnósticos, dado que cuando había que hacer una confirmación diagnóstica, se pasaba de pedir un estudio invasivo, como es una hemodinamia, a pedir un estudio no invasivo, como es un ecocardiograma. Mientras se iba desarrollando todo el área asistencial, se hacían todos los procesos, pero cuando llegaba el momento de tomar una decisión quirúrgica, había que derivar a los pacientes. Entonces, entre los años 79 y 2004, todos los pacientes con indicación quirúrgica se derivaban al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que muy gentilmente resolvían los casos. En la década del 2000 ya empezó a gestarse la idea de tener un grupo de cirugía cardiovascular propio. Entonces, después de muchas entrevistas en ministerio y en dirección, se crearon las áreas de cirugía cardiovascular infantil y hemodinamia, que empezaron a equiparse de a poco, hasta que en el año 2007 se empezaron a hacer las primeras cirugías con bomba de circulación extracorpórea. En el año 2005 se creó la Guardia de Cardiología Pediátrica. Y esto fue muy importante porque hasta ese momento, por lo menos entre el 2000 y el 2005, éramos solamente 3 médicos nombrados para dar respuesta a toda la demanda de la región, y creándose la Guardia de Cardiología Pediátrica, se amplió el staff y se pudo dar lugar a la incorporación de los nuevos profesionales que estaban en formación o terminando su formación. En el año 2016 asume la doctora Patricia Casilián, quien les habla, y en el año 2021 se crea la nueva estructura orgánica del hospital, que es muy importante, dado que se deslinda la sección cardiopulmonar, entonces las secciones pasan a ser servicio, y entonces contamos en el día de hoy con el servicio de cardiología y el servicio de neumonología respectivamente. Bueno, a través de este gráfico les quiero mostrar la modalidad de trabajo interdisciplinario que mantenemos desde siempre, donde vemos el servicio de cardiología pediátrica relacionado con todas las áreas anexas.
Por supuesto que el servicio tiene una dinámica muy directa con cirugía y hemodinamia, y también con todas las otras especialidades pediátricas, dado que las patologías, tanto en agudo como en crónicos, tienen repercusión cardiovascular y merecen una evaluación cardiológica. También trabajamos muy dinámicamente relacionados con las terapias, tanto neonatal como pediátrica, y con servicios de adultos, como obstetricia y cardiología de adultos. Con el servicio de obstetricia trabajamos a través de la sección de medicina fetal, ya que desarrollamos la línea de diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas desde hace muchos años. Y con el servicio de cardiología de adultos implementamos todo el tema de transición de niños cardiópatas que se convierten en adolescentes y adultos, y que entonces dependen ya del área de cardiopatías congénitas del adulto. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una mirada muy transversal de la especialidad y podemos abordar la patología cardiovascular en cualquier momento de la vida, desde la etapa intraútero hasta la edad adulta. Con respecto al servicio de cardiología pediátrica como unidad organizativa, tenemos tres áreas: el área asistencial, docente y de investigación. Con respecto al área asistencial, acá les muestro un cuadro de prestaciones que está compuesta por 4 columnas. El área de cardiología ambulatoria, con sus consultorios matutinos y vespertinos, en modalidad de consultas programadas, ADE y CAI. El área de imágenes, con las prácticas de ecocardiografía fetal, ecocardiografía transtorácica, ecocardiografía transesofágica, y resonancia y tomografía cardiovasculares, que en este momento dependen del servicio de imágenes. El área de arritmias, también con su sector de consultorio de arritmias y su sector de prácticas, que son Holter, ergometría, colocación de dispositivos y estudios electrofisiológicos invasivos. Y el área de guardia, de cardiología e internación, que consiste en una guardia activa de lunes a sábado de 8 a 20, y la función del médico de guardia es el control y el monitoreo diario de los pacientes internados, fundamentalmente, sean cardiópatas o no cardiópatas, además de atender las urgencias cardiológicas que llegan a la guardia externa y realizar las interconsultas de pacientes internados de otros hospitales. Siguiendo en la línea del área asistencial, acá les puedo mostrar cuáles son, digamos, la producción de cada área. Acá vemos las consultas. He tomado la estadística de los últimos años, y en este gráfico de barras puedo mostrar las consultas programadas en azul y las consultas por guardia en rojo. Vemos que hay una franca curva ascendente con un pico de producción en el año 2019. Lo mismo, acá es la producción de los ecocardiogramas Doppler, en barras azules los ecocardiogramas programados y en barras rojas los ecocardiogramas realizados por guardia. Como vemos, en el año 2020 hay un resalto invertido, pero esto después lo voy a explicar porque fue el año de la pandemia. Con respecto a los electrocardiogramas, son prácticas que también realizamos en el servicio, están a cargo de las técnicas en prácticas cardiológicas, y se da respuesta a toda la demanda del hospital. Lo que pudimos observar en este último tiempo, que el 40% de los electrocardiogramas solicitados se realizan para evaluaciones preanestésicas de otras especialidades o de otras áreas, como cirugía infantil, neurocirugía, ortopedia, endoscopía, broncoscopía, resonancia y tomografía bajo anestesia, etc. Con respecto a la práctica de ecocardiograma transesofágico, esta es una práctica muy particular porque en pediatría se usa como soporte en cirugía y en hemodinamia. Entonces, tiene indicaciones muy puntuales. Como ustedes saben, en el año 2020, el año de la pandemia,
se desaconsejó la manipulación de la vía aérea, por eso se suspendieron estos estudios, pero ahora se están retomando. Con respecto a la práctica y la producción de ecocardiografía fetal, esta es una práctica que nos abre a toda una línea de trabajo que es el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. He tenido la oportunidad de explayarme en este tema el año pasado en uno de los ateneos centrales del Departamento de Pediatría, pero bueno, lo interesante de esto es que aquí puedo mostrar un registro de los últimos 15 años, donde tenemos, digamos, toda la producción de los pacientes con patología cardiovascular, que los tenemos estratificados y podemos decir de todos ellos cuáles deben nacer en un centro de alta complejidad para el manejo inmediato del recién nacido. La sensibilidad del método es muy buena en nuestra experiencia y la tasa de detección de estudios patológicos es del 21%. Con respecto al área de arritmias, acá en este cuadro muestro solo las prácticas, ya que las consultas están incluidas en el primer cuadro de las consultas generales. El área de arritmias también desarrolla, como dije, prácticas que son Holter, ergometrías, colocación de dispositivos, prueba de adenosina, estudios electrofisiológicos y ablación por radiofrecuencia en los pacientes que lo ameriten. Con respecto a las imágenes cardiovasculares de tomografía y resonancia, hemos tenido en un principio un recurso propio que hemos desarrollado, que fue discontinuo por razones técnicas de los aparatos, por razones personales de la profesional que las realizaba, pero la conclusión es que desde el año 2018, tanto la angioTAC como la resonancia cardíaca dependen directamente del servicio de imágenes. Bueno, este es un cuadro a modo de ejemplo para mostrar en este caso la producción del año 2021, cómo registramos nosotros, toda la parte, digamos, estadística de consultas y prácticas. Nos basamos mucho y nos ayuda mucho el Departamento de Estadística, que nos manda todos los números, pero nosotros llevamos también un control paralelo y cotejamos y corregimos todo lo que corresponde. Quiero mencionar que todo este trabajo del área asistencial se realiza en el marco del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2010 hasta la fecha. Esto quiere decir que cuando en un centro periférico o en un centro alejado se detecta o se sospecha un paciente con cardiopatía, se debe hacer la confirmación diagnóstica y dar aviso al centro coordinador de derivaciones, que de acuerdo a la complejidad de la patología le asigna un centro tratante. Como ven, en el gráfico de la derecha, figuran todos los centros tratantes distribuidos por la República Argentina. Y cabe mencionar que el Hospital Posadas es el único hospital general incluido en el programa, dado que los otros centros son hospitales de niños o maternidades. Bueno, con respecto al área docente, tenemos actividad de grado y posgrado. El posgrado consiste en que ofrecemos una beca de perfeccionamiento en cardiología pediátrica, adscrita al sistema de residencia y avalada por el Ministerio de Salud de la Nación. El profesional que egresa está habilitado a rendir su examen para certificarse y recertificarse para poder ejercer como cardiólogo infantil en toda la República Argentina. Con respecto a la actividad de grado, damos las clases a los alumnos de la carrera de medicina y de la UDH Posadas. Y además tenemos rotaciones de capacitación que ofrecemos a los pediatras y a los cardiólogos de hospitales de menor complejidad y cardiólogos de adultos. Estos números que figuran en el gráfico son los números que manteníamos pre-pandemia, pero los tuvimos que adaptar a partir del año 2020. Internamente seguimos con las actividades habituales, los ateneos semanales clínico-quirúrgicos, los ateneos semanales multidisciplinarios de medicina fetal,
que se realizan entre las secciones de medicina fetal, neonatología, cirugía infantil, genética, etc. Todas las clases que se han pasado a aula virtual para la UDH Posadas y para la residencia. Y cabe mencionar que somos 2 docentes adscritas a la UBA, ambas ayudantes de primera, ad honorem para la UDH Posadas. Bueno, con respecto al área de investigación, acá lo que podemos decir es que siempre hemos participado en las jornadas de investigación del hospital. Por supuesto voy a mostrar lo de los últimos tiempos. En este caso, el año 2016, como vemos, el eje temático de todos los trabajos presentados son muy variados, ya que algunos tienen corte clínico, ecocardiográfico, de arritmias, de registros estadísticos. Estos son los trabajos presentados en las jornadas del 2018, con las mismas características. Este es el póster que presentamos en las últimas jornadas de investigación el año pasado en noviembre, que organizó el hospital, con un tema muy actual de compromiso cardiovascular en pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría asociado a COVID, un tema que ya sabíamos que nos iba a tocar, porque veíamos y estudiábamos las publicaciones que se nos iban adelantando y estuvimos a la espera de estos pacientes, y justamente por ese tema armamos un registro prospectivo y pudimos reclutar todos los pacientes que estuvieron graves en la terapia pediátrica, pudimos analizarlos y sacar conclusiones muy interesantes, y además está próximo a publicarse. Estos son los trabajos publicados en revistas en los últimos tiempos. Estos son los trabajos presentados en los congresos también de los últimos años. En el año 2019 fue el último año que fueron los congresos presenciales, así que todos estos trabajos fueron presentados en los congresos de la Sociedad Argentina de Cardiología y de Pediatría, de manera presencial, en los congresos de arritmia. Y estos son los trabajos del año pasado, presentados en forma virtual, también en los congresos de la Sociedad Argentina de Cardiología y de Pediatría. Y cabe mencionar que fuimos merecedores al premio al mejor caso clínico en el 9º Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Argentina de Cardiología, con el tema titulado Síndrome de transfusión feto-fetal, hallazgos ecocardiográficos perinatales. Bueno, ahora me voy a tomar unos minutos para contarles cómo nos organizamos en el año de la pandemia. Justamente ahora se cumplen 2 años, exactamente, y tuvimos que hacer una adaptación y readaptación de todas nuestras actividades, empezando por suspender toda la presencialidad y diseñando una forma de trabajo muy diferente a la que veníamos haciendo. Tomando el modelo europeo de presencialidad alterna, nos dividimos en 2 grupos, para no cruzarnos entre sí, que pudimos sostener durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020, manteniendo todos los días médico de guardia, todos los días consultorio y eco, todos los días una técnica en prácticas cardiológicas. Y cabe mencionar también que tuvimos 4 integrantes de licencia. Con respecto a las consultas presenciales, como todos sabemos, se tuvieron que suspender en el mes de abril. Entonces, todas esas agendas de consultas presenciales se cerraron y se volvieron a reabrir muy de a poco en el mes de noviembre, en el mes de septiembre. Lo interesante que pasó en el medio es que de abril a septiembre todo lo que vimos lo registramos como atención de demanda espontánea. Y nos organizamos de tal manera de individualizar a todos los pacientes cardiópatas que merecían consulta. Los que habían venido hace poco los llamábamos y les decíamos que no vinieran, pero los que necesitaban consulta los citábamos expresamente y armamos un circuito
para darle resolución en el día. Eso quiere decir que los citábamos y les hacíamos la evaluación clínica, electrocardiográfica, ecocardiográfica, nos juntábamos todos los profesionales que asistíamos ese día, hacíamos un mini ateneo y decidíamos si merecía o no cirugía o hemodinamia, y se tomaba la decisión. Como así también la aplicación de vacunas y la aplicación del Palinizumab, que como todos ustedes saben, es un monoclonal que necesitan los niños menores de 1 año cardiópatas con signos de insuficiencia cardíaca. O sea que de esta manera nos manejamos durante los meses de abril a septiembre, y todo lo que vimos fue en su gran mayoría cardiopatías complejas, teniendo en cuenta que además seguían naciendo niños ya evaluados prenatalmente que también necesitaban tener una solución. Bueno, acá tenemos entonces la superposición de curvas de consulta. Como ya dije, la curva azul es la que recién mostré, la curva roja son las consultas de guardia, en verde las consultas telefónicas y en rosa las teleconsultas. Entonces, en el año 2020 sumamos un total de 8.903 consultas. Con las prácticas pasó algo parecido. Acá integré todas las prácticas, vemos que hubo un valle entre abril y septiembre, pero repito, fueron pacientes que tenían diagnósticos complejos y que se citaban en forma individualizada para que concurrieran expresamente a su control. También quiero decir que en este año no se suspendieron ni las cirugías ni las hemodinamias. De hecho, se realizaron 52 cirugías cardiovasculares pediátricas y 28 hemodinamias, en su mayoría terapéuticas. Se hicieron entonces 7.314 prácticas. Además de nuestro trabajo puntual en cardiología pediátrica, todo el plantel fue reasignado a tareas COVID del hospital. Como podemos ver, el plantel de guardia fue asignado a la cabina de toma de muestras para realizar hisopados en su mismo día de guardia en horario vespertino. Y también refuerzo en la guardia externa de pediatría. La doctora Castellanos, del área de consultorio, fue designada a epidemiología para carga de datos en el CISA, la doctora Dalfabro, del área de arritmias, a la coordinación de seguimiento telefónico durante 1 año, y la doctora Casilián, quien les habla, asignada al CAI de adultos para otorgar las altas al personal que había padecido COVID, entre julio y diciembre. Bueno, también nos tuvimos que ayornar y ponernos a estudiar la nueva patología y qué repercusión iba a tener. El COVID agudo en pediatría y su repercusión cardiovascular, el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a COVID en la etapa subaguda, que era lo que realmente nos preocupaba y que pudimos demostrar que fueron chicos graves. Y también fuimos convocados a integrar el estudio multicéntrico sobre enfermedad de Kawasaki y COVID, donde fue integrado por 10 centros, tanto de Cava como provincia de Buenos Aires. Bueno, después de todo esto, nuestras conclusiones son: como logros, podemos decir que siempre hemos sido y seguimos siendo centro de referencia regional y nacional para diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes cardiópatas. Trabajamos con alta complejidad, en modalidad transversal, y hemos logrado entrar en la nueva estructura orgánica del hospital como servicio de cardiología pediátrica. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones a futuro? Bueno, la adecuación urgente del espacio físico para poder desplegar todo lo que hemos desarrollado, completar el plantel médico con los cargos necesarios, el mantenimiento continuo del equipamiento médico, tecnológico, ya que siempre se necesitan condiciones de medio ambiente adecuadas, cambiar tal vez la proporción de pacientes alta-baja complejidad. Ya esto escapa un poco a nuestro alcance, pero yo creo que hay que crear y fortalecer equipos de cardiología pediátrica en hospitales periféricos y dotarlos de recurso humano y equipamiento adecuado para que puedan dar respuesta a la baja complejidad
y entonces a nosotros mandarnos solamente la alta complejidad. Bueno, dicho esto, en este momento quiero hacer una mención y un reconocimiento a los doctores Jorge Luis Gentile y Cintia Croxato, que han sido los pilares de lo que hoy es el servicio de cardiología pediátrica. Ellos ingresaron en la década del 70 y realizaron toda su carrera profesional en este hospital. Siempre fueron muy entusiastas, muy trabajadores, y fueron los que abrieron paso a todo lo que se desarrolló posteriormente, a todos los que fuimos ingresando con posterioridad, y que conformamos el actual servicio de cardiología pediátrica. Y un agradecimiento y un reconocimiento a todos los profesionales que hoy forman parte de este equipo, porque sin el esfuerzo y el compromiso de todos ellos sería imposible mantener esta estructura. Así que muchas gracias a todos los que están presentes, a todos los que están conectados, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Patri, y a todos y todas por escuchar. Además de conocer los servicios, armar estos encuentros me permite conocer personas que conocía en el hospital, pero que por ahí no sabía ni cómo se llamaban, sabía que eran de acá. Esto me pasó con Patri, ¿no? Y armando este encuentro, además de poder identificar y pegar cada nombre, servicio, X, la conocí un poco más en profundidad y su calidad, su detallismo. O sea, fue muy difícil para mí que se sienta segura de que todo iba a funcionar para la presentación, pero lo logramos, así que en principio estoy contenta, pero fue tan puntillosa que pude ver la presentación antes, cosa que no me pasa con todos los equipos, porque ella fue tan puntillosa que la mandó antes para que la probaran. Y verla antes me permitió como hacer una reflexión que quiero compartir. La sensación de que siempre estamos en el mismo lugar es un mito. O sea, no es cierto que las cosas no cambian ni no evolucionan y estamos siempre en el mismo lugar, ¿no? En esta presentación se nota bastante claramente, o sea, las cosas cambian, la transformación sucede, pasa que, bueno, hay que poder parar para relatarla. Así que, bueno, en este caso puntual, gracias, porque esa reflexión queda bastante clara, además de todo lo técnico. Y era lo que yo quería devolver. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Patricia, o también tenga alguna reflexión. A Alejandra y al doctor les vamos a pasar la presentación, no se preocupen, van a tener todas las diapositivas, por favor, por favor. Le sacaron foto a todas. Yo no sabía cómo hacer para decirle que es tranquilo, que ahora le mandamos la presentación, no lo logré. Quería felicitar a Patricia por la presentación, y un aliciente para mí, todo un compromiso que yo diga que voy a presentar dentro de ustedes. Espero poder estar a la altura. Bueno, felicitarla a Patricia y a todo el equipo y decir que es un orgullo para la neonatología trabajar con un equipo así. Ustedes saben que a mí en neonatología no me gusta que entren muchos interconsultores porque me contaminan los pacientes, digo yo. Pero cardiología para nosotros es un eje esencial. Y en la ecografía prenatal saben que cambia el pronóstico de todos los recién nacidos cuando nacen en el lugar en forma oportuna y en el lugar que tienen que nacer. Así que Patricia Caselian y hoy también Barbie, que estén haciendo la parte de prenatal, me parece excepcional y lo bien que lo hacen. Y bueno, hoy tuvimos el otro día, no sé si querés contarlo vos, Ceci. No, contalo. Bueno, tuvimos el otro día una reunión con el Ministerio de Salud de la provincia, porque la idea, así como está la red de cardiopatía del Ministerio de Salud de la Nación, que yo quiero nombrar acá Ana Esperanza, porque bueno, creo que también fue producto de Ana Esperanza esa red que hizo funcionar muy bien las cardiopatías congénitas. Hoy se está tratando de formar una red de cardiopatías en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno escuchaba el otro día en la reunión, uno
termina concluyendo como siempre, ¿no? ¿Quién termina solucionando el problema? Y no me cabe duda que es la doctora Caselian. El problema es después el tratamiento, porque bueno, la capacidad operativa tanto de Patricia como recurso humano único y ahora en formación Barbie, como la capacidad operativa de una terapia neonatal que está dando respuesta a toda la región, llega un momento que tiene su límite. Así que bueno, ojalá que esta red, Cecilia lo describió muy bien, que para que funcione esta red tiene que funcionar otra red primera, que es la red perinatal, que todavía no se ha llegado a lograr en la forma efectiva y eficiente y eficaz que correspondería. Así que bueno, le quiero felicitar a Patricia y a todo su equipo y decirle como servicio como departamento perinatal, que no está Roberto acá, y como servicio de neonatología, gracias. Pero que no sean todas flores, ¿no? ¿Alguien quiere hacer? Con Patricia no vas a cortar la cosa. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿No? No. Bueno, yo también me quiero felicitar. Muy buen raconto, además muy buen servicio. Coincido con Cecilia en que cuando uno muestra un servicio longitudinal se da cuenta de todas las cosas que pasaron del 71 ahora, en los planteles, en la tecnología, en las redes externas. En relación a lo que decía Silvia, a nosotros nos tocó en la gestión anterior formar parte de esta red de cardiopatías congénitas, que tuvo un primer objetivo que era sacar a unos 1000 pacientes estimados en la lista de espera y después poder incorporar en el momento oportuno a todos aquellos que debían recibir una cirugía cardiovascular, para la cual estaban categorizados casi unos 60 centros en el país, donde había solo 7, si mal no recuerdo, para la alta complejidad, y uno de ellos era el nuestro, además del Garrahan, no recuerdo si Gutiérrez y Ludovica, el resto eran todos muy lejanos geográficamente. Esa red funcionó muy bien durante varios años, de hecho en esa época creo que se fue a operar a otras provincias, además de recibir pacientes, estaba muy bien centralizada desde el ministerio, creo que es un mérito de Ana Esperanza, y después se implosionó, como casi todo lo que pasó en este país, se fue desarticulando, y la foto del día de hoy, además de que de esos grandes centros quedaron muy pocos, el nuestro tuvo periodos en que perdió su alta complejidad, la propuesta reciente provincial, donde había básicamente 3 cabeceras, pero una estaba en Bahía Blanca, la otra en Mar del Plata y la otra acá, eran de una asimetría distributiva en relación a la cantidad de habitantes y la distancia geográfica que ya espeluznaba para hacer la nueva puerta de apertura. Porque ni siquiera me quedó claro que estuviera Ludovica, que es el hospital cabecera de pediatría de una provincia de la altura, no deben ser 15 millones de habitantes, deben ser 17 millones, y el aro del conurbano es de 10 millones. Las cuentas permiten garantizar que de ninguna manera este hospital solo va a poder garantizar la cirugía de esos chicos. Cuando uno ve toda esa curva de ascenso, el vínculo con cardiología me tocó en la primera etapa con Toto Gentile, un inolvidable trauma para ambos, para que lograra tener un ecocardiógrafo General Electric portátil, que nos costó unos litros de sangre con el director de finanzas y el presidente del Consejo de Administración, además de convencerlo de que Toto no estaba tocado por General Electric. Y en los años en la coordinación de consultas, bueno, además de hacer la obra y la gran atención para la recuperación de cirugía cardiovascular infantil, para que esto se pudiera hacer con otro recurso físico, después me tocó desde la coordinación de consultorios, con los cuales me he peleado con todos los servicios que hay respecto de la organización y más que nada el conteo de lo que eran las prácticas y las consultas. Ahí muy
de entrada interactuábamos mucho con castellano sobre quienes hacían el día que hacían eco, que hacían electro, que hacían folder, pero el otro día hacían consultorio con esos mapas posadeños que son prácticamente imposibles de descifrar para alguien que piensa leer algo ordenado. Y en esta etapa uno analiza que hay una coyuntura que es gestionar, bueno, con los 2 años de pandemia, estamos queriendo dar una vuelta de página un poco apresurada, dado que sin duda algunos solos más habrá, pero además en un año con muchas vacas flacas, lo que tiene que ver con los requerimientos de renovación tecnológica y las capacidades presupuestarias, donde muchos de esos equipamientos que eran Ferraris son los que compramos hace 10 o 12 años, y que tenían una vida útil determinada, y donde no hubo una planificación de renovación, que la hubo a inicios del 2020, y así como la hubo, fue desplazada por otras cuestiones. ¿Para qué digo todo esto? Yo entiendo que este hospital, más allá de las coyunturas de cada década o de cada lustro, podría mostrar en la mayoría de los servicios estas curvas ascendentes si alguien se dedicara a analizar la historia, que me pareció excelente la idea de hacerlo, y que fue más o menos contra viento y marea, remando en dulce de leche siempre, y que fue aprovechando las oportunidades que nosotros en los años de esta tarea tratamos de que siempre sean, por un lado, equitativos al desarrollo de todas las especialidades, y por el otro lado, priorizando de qué se enferma más la gente, ¿no? Que no podemos hacer equitativo un desarrollo para histiocytosis X antes que para cirugía de cardiopatía congénita. Es decir, la epidemiología nos rige en relación a cuáles van a ser los problemas de salud más frecuentes, y la alta complejidad que debe brindar este hospital y la enorme variedad de especialidades que tiene, nos hace priorizar aquellos problemas que sean de muy alta complejidad, pero quizás de menor frecuencia, pero que en algún lado tienen que tener la solución. A cardiología hay especialidades donde la tecnología les pega muy fuerte, en particular porque tienen la tecnología dentro del servicio, digamos, a diferencia de cardiología de adultos, que tiene un área de exámenes que es la que hace los ecocardios, los Holter, la unidad de arritmias, etcétera, que forma parte del mismo servicio. Yo creo que esa es una mucho mejor forma de organización siempre, que permite optimizar el recurso humano, que está haciendo ecocardio, que está haciendo otra cosa, y además de crecer, que creo que el trabajo más parecido a la fabricación de autopartes hace que los profesionales crezcan menos, y si siempre tienen un espectro más amplio, pero esto lo ven después de 10 o 20 años, ¿no? La semana que se enamoraron de un procedimiento es lo único que quieren hacer, pero la larga, en su carrera profesional, son especialistas, en este caso, en cardiología. Más allá de que uno tenga siempre discutimos si es sub o super especialidad, en realidad es una super especialidad, el renglón de la letra chica. Por todo eso, creo que, siendo honesta en relación a que el escenario es complicado, a que era mucho más fácil gestionar con dinero que sin, y con algunos proyectos que parecía imposible que se cayeran, que tienen que ver con todos los puntos del recurso físico del edificio viejo, de los maravillosos planes que hizo la gente, los ingenieros clínicos del OTN respecto de la vida útil de los equipamientos, pero un Excel grande con la mitad de esa pared, con el tiempo de recambio previsto para que el hospital 2 años antes pusiera en sus presupuestos trianuales, porque iba a tener que pensar en reservar de dinero para cuando se acabara la vida útil, en particular de los más costosos, pero incluía a todos. Bueno, esas cosas hoy no están, habrá que volverlas a reconstruir, donde el marco de la capacidad financiera del hospital va a tener que categóricamente es mucho más estrecho, en particular en este año, en que al no aprobarse la ley de presupuesto, más allá de que recibamos ampliaciones, rige la del 2021.
2021. Con lo cual a nosotros nos pega sumamente fuerte que no se haya aprobado la ley. Y habrá ampliaciones presupuestarias, pero todavía tienen interrogantes en montos y momentos. Todas estas cosas forman parte de la realidad y a la generación que le toca ser jefe hoy tiene que aprender a gestionar con esa realidad. Seguramente si se van a tomar un café con los jefes de antaño, les van a dar una serie de herramientas, porque si ellos hacen un análisis y curva de todo lo que tuvieron que atravesar en las casi 4 décadas que trabajaron, seguramente les pasó lo mismo, simplemente que siempre visto desde el presente es peor, porque todavía no se atravesó, está en curso. Yo los felicito por la presentación, creo que obviamente por lo epidemiológico y por la alta complejidad, en conjunto con la cirugía cardiovascular infantil y en el matrimonio que tienen con los neonatólogos, los etcéteras directos, más allá de que tienen con el resto, y con cardiología de adultos, que creo que tienen un vínculo muy interesante y fuerte, y ojalá en algún momento se pueda recuperar las cirugías de cardiopatías congénitas de adultos al ritmo y éxitos que tenían antes, claro que es una deuda social, sanitaria. Bueno, obviamente que están priorizados en relación a estos requisitos de prevalencia del problema, el horizonte de avanzar en la alta complejidad del hospital, pero vamos a tener que ser creativos en relación a cómo manejamos los tiempos de reposiciones de equipamiento en relación a que casi cualquier servicio que presenta acá presentaría alguna dificultad de los que están muy cercanos a la tecnología, y les explico si viene diagnóstico y tratamiento, y las capacidades financieras. Eso es una realidad a la que nos iremos adecuando, por lo cual todas las fuentes de financiamiento externo que se puedan lograr con las vías son especialmente bienvenidas dentro del mismo Estado. Tenemos mecenas que nos haga llover y resolver estas cosas, pero sí dentro de otras áreas del Estado que pueden financiar proyectos que están relacionados. Los felicito, muy linda la presentación y muy lindo el trabajo de ustedes siempre. Gracias.